¿Qué secretos inconfesables puede esconder la opulencia? En el brillo engañoso de una vida de lujos, a veces la peor tiranía se esconde detrás de la sonrisa más dulce. Esta es la historia de dos pequeños que viven a la sombra, de un padre ausente y bajo el yugo, de una madrastra implacable. Prepárense para escuchar el relato de una noche en que la verdad, por fin, encontró su camino. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Mamá, por favor, danos un poco de comida. Te lo suplico, no nos hagas daño. Eso, temblor lleno de miedo, salió de Sofía, una niña de 6 años. Su cabello, enmarañado por las lágrimas, caía sobre un vestido rosa sucio y desgarrado. Ella estaba sentada en el suelo frío, abrazando con fuerza a su hermanito Mateo, el niño que lloraba de hambre. Las manitas del pequeño se aferraban a ella como si fuera el único refugio. Entonces, una voz resonó cortando el aire. «Silencio. Si no me obedecen, los voy a echar a la calle». Era Valeria, la madrastra. Llevaba un vestido rojo y un maquillaje impecable, pero su corazón era frío como el hielo. Miró el biberón y lo soltó. La leche se derramó sobre el mármol. En esta casa mi palabra es la ley. Sofía cerró los ojos con fuerza y apretó a Mateo contra su pecho. El reloj seguía su tic-tac, pero el tiempo pareció detenerse. La mano de Valeria se alzó un segundo más y caería sobre el rostro de la niña. Pero en ese instante se oyó una voz de hombre desde la puerta. «Detente. ¿Qué le estás haciendo a mis hijos?» El reloj digital del despacho marcaba las 9:30 de la noche cuando Alejandro Soler firmó el último documento del día. La pluma de oro se movía con precisión sobre las hojas, una tras otra, como si cada firma borrara un poco más de su cansancio y su culpa. Desde la ventana del piso 38, la ciudad de Alborán brillaba como un mar de luces frías. Sin embargo, dentro de su oficina solo reinaba el silencio. Alejandro era un hombre de éxito, dueño de la Corporación Soler, una de las empresas inmobiliarias más grandes del país. Tenía todo lo que muchos soñaban: dinero, poder y una reputación impecable. Pero detrás de su traje perfectamente planchado y su reloj suizo de alta gama, su corazón estaba vacío. Desde que Andrea, su primera esposa, murió después de dar a luz al pequeño Mateo, nada volvió a ser igual. El tiempo no había curado la herida, solo la había cubierto con trabajo y viajes interminables. En las fotografías de su escritorio, una mujer de sonrisa cálida lo miraba desde otro tiempo. Andrea tenía los ojos claros y una serenidad que llenaba cada rincón de la casa. A su lado, una niña de cabello negro y mirada vivaz reía mientras sostenía un globo rosa. Era Sofía, la hija que ahora tenía 6 años. Alejandro tocó el marco de la foto con los dedos. Había pasado meses sin escuchar esa risa. Había pasado demasiado tiempo sin ver a sus hijos despertar. Desde la muerte de Andrea, la residencia Soler se había convertido en una especie de museo. Elegante, ordenada pero sin alma. Fue entonces cuando apareció Valeria Luján, la mejor amiga de Andrea, siempre sonriente, siempre dispuesta a ayudar. Valeria había sido un consuelo en medio del caos. Se encargó del hogar de Sofía, del pequeño Mateo y también del corazón roto de Alejandro. En menos de un año se convirtió en su esposa. A ojos del mundo, la familia Soler había logrado rehacerse. Valeria era todo lo que una sociedad como la suya admiraba: elegante, educada, caritativa. En las reuniones sociales hablaba con dulzura de sus hijos del alma. Los empleados de la empresa comentaban que don Alejandro había tenido suerte y él, ciego por la gratitud, creía lo mismo. Aquella noche, mientras guardaba los documentos en su portafolio, una voz interior comenzó a hablarle de nuevo. «¿Hace cuánto no abrazas a Sofía? ¿Sabes si Mateo ya camina?» Alejandro cerró los ojos. Recordó el jardín que Andrea cuidaba con tanto amor. Recordó a su hija corriendo entre las flores.
con el cabello volando al viento. Recordó su promesa ante el ataúd. Cuidaré de ellos, te lo juro. Y sin embargo, lo había roto. De repente se levantó de la silla. Mañana, no, hoy, murmuró con decisión. Tomó su abrigo y salió sin avisar a nadie, ni a su secretaria ni al chofer. Esa noche conduciría él mismo. La vía central hacia la residencia Soler estaba casi vacía. El rugido del motor era lo único que rompía el silencio. Alejandro pensaba en cómo sorprendería a los niños. Sofía va a correr hacia mí. Mateo sonreirá cuando lo alce. Valeria se alegrará de verme sin avisar. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de emoción recorrió su pecho. Cuando las grandes rejas negras de la residencia se abrieron, el aire cambió. El jardín estaba iluminado por luces cálidas, pero no había risas, ni voces, ni música. Solo el sonido lejano de una fuente y el canto solitario de un grillo. Entró al salón principal. Los pisos de mármol brillaban impecables. El perfume de rosas flotaba en el aire, pero la casa se sentía muerta. Valeria, su voz resonó en el vacío. «Sofía, Mateo». Nadie respondió. Dejó el portafolio sobre la mesa y comenzó a subir las escaleras. Entonces lo escuchó. Un llanto débil, apenas audible, que venía desde el pasillo del fondo. Se detuvo, el corazón latiendo con fuerza. El llanto se transformó en un sollozo entrecortado. Una voz infantil rompió el silencio. «Por favor, no le hagas daño a mi hermanito». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Reconoció esa voz. Era la de Sofía. Sin pensarlo, corrió hacia el sonido con la respiración entrecortada. La puerta del cuarto de juegos estaba entreabierta. Desde el umbral pudo ver una escena que lo dejó sin aliento. Sofía, con su vestido rosado, sucio y rasgado, abrazaba al pequeño Mateo, que lloraba desconsolado. Frente a ellos, una silueta femenina se alzaba con una botella vacía en la mano. El tono de su voz era frío, autoritario. «Te dije que no lo despertaras. Siempre desobedeces. Si sigues así, los dos dormirán en el suelo». Alejandro dio un paso más, y la luz iluminó el rostro de la mujer. Era Valeria. Su maquillaje estaba intacto, su cabello perfectamente peinado, pero en sus ojos no había dulzura. Solo un brillo de impaciencia. «Valeria, ¿qué estás haciendo?» Ella se volvió despacio, sorprendida. Por un segundo, una sombra de miedo cruzó su rostro, pero enseguida volvió a sonreír. «Marcos, solo estaba enseñándoles a portarse bien. Ya sabes, los niños necesitan límites». El reloj de la pared marcó las 10 exactas. Alejandro miró a sus hijos, luego a su esposa, y comprendió que aquella casa escondía algo más que silencio. Escondía secretos, y esa noche por fin había escuchado el primero. Alejandro permaneció inmóvil frente a aquella escena. Sofía seguía abrazando al pequeño Mateo, temblando. Valeria lo miraba con esa sonrisa que antes le había parecido dulce, pero que ahora le resultaba inquietante. Durante unos segundos nadie habló. Solo se escuchaba el sollozo del bebé y el tic-tac del reloj sobre la pared. Alejandro respiró hondo y se agachó para levantar a Mateo. El niño se aferró a su camisa con las manitas, buscando refugio. Sofía lo miraba con miedo y esperanza al mismo tiempo. Valeria dio un paso hacia ellos. «Alejandro, de verdad estás exagerando», dijo con tono suave. Los niños estaban inquietos, solo necesitaban aprender a obedecer. Él la observó en silencio. Su voz sonaba amable, pero en sus ojos había algo que lo hacía dudar. Miró el vestido roto de Sofía, los rastros de leche seca en el suelo, y supo que aquella no era la primera vez que algo así ocurría. «Valeria», dijo con calma, «quiero que vayas a descansar. Mañana hablaremos con tranquilidad». Ella lo miró sorprendida, como si no esperara esa respuesta. Luego sonrió y le acarició el brazo. «Por supuesto, querido, pero no te dejes manipular por sus lágrimas. Los niños son muy listos, a veces inventan cosas». Alejandro no respondió, solo abrazó a sus hijos y salió del cuarto. Los llevó al dormitorio principal y los acostó juntos. Sofía se durmió aferrada a su brazo, como si temiera que desapareciera. Mateo se quedó dormido con un suspiro débil. Alejandro los observó largo rato, escuchando su respiración tranquila.
Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se sintió padre. Cuando regresó a su habitación, Valeria ya estaba sentada en la cama. Llevaba una bata de seda y sostenía una copa de vino. «Estás tenso», dijo. «Supongo que no estás acostumbrado al caos de dos niños pequeños». Alejandro no respondió, solo se quitó el saco y lo dejó sobre una silla. Valeria dijo despacio: «¿Ha pasado algo mientras yo estaba fuera?» Ella fingió sorpresa. «¿Pasar? Nada, amor. Todo ha estado perfectamente. Elena me ayuda y los niños están bien cuidados». Alejandro la miró a los ojos. «Sofía me dijo que tiene miedo de ti». Valeria rió suavemente. «¿Miedo? No digas tonterías. Solo le enseño modales». Andrea siempre fue muy permisiva con ella. «Pero yo no permitiré que se convierta en una niña malcriada». El nombre de Andrea cayó en la habitación como una piedra. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Andrea, su memoria todavía vivía en cada rincón de esa casa. Valeria se dio cuenta del silencio y cambió de tono. «Amor, no quiero discutir. Tú sabes que te adoro y que haría cualquier cosa por esta familia». Se acercó para abrazarlo, pero él se apartó. «Buenas noches, Valeria. Mañana hablaremos». Esa noche Alejandro no durmió. Las imágenes del cuarto de juegos volvían una y otra vez a su mente. Los ojos de Sofía, el llanto de Mateo, el tono autoritario de Valeria. Y la duda crecía. ¿Qué había ocurrido realmente durante sus ausencias? Al amanecer bajó a la cocina en silencio. Señora Elena ya estaba preparando café. Cuando lo vio entrar se detuvo. «Don Alejandro, no esperaba verlo tan temprano». «Quiero hablar contigo, Elena, pero sin que Valeria lo sepa». Ella sintió con nerviosismo. «Claro, señor». Se sentaron a la mesa. Alejandro bajó la voz. «Anoche escuché a Sofía llorar. Vi cómo Valeria la trataba. Quiero que me digas la verdad. ¿Qué está pasando aquí?» Señora Elena apretó las manos. «Señor, yo no sé si debería hablar. La señora Valeria puede despedirme». «No te preocupes, nadie te va a hacer daño». La mujer respiró hondo. «Don Alejandro, la señora Valeria es diferente cuando usted no está. Los niños la temen, les grita, los castiga, a veces los deja sin comer. Yo trato de ayudarlos, pero ella me vigila todo el tiempo». Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. «¿Por qué no me dijiste antes?» «Intenté llamarlo una vez, pero ella me quitó el teléfono. Dijo que si hablaba perdería mi trabajo y mi reputación». Elena bajó la mirada. «Anoche pensé que usted no volvería nunca». Alejandro se levantó y apoyó las manos sobre la mesa. «Esto se acaba hoy. No pienso permitir que nadie vuelva a tocar a mis hijos». Elena lo miró con alivio y miedo. «Señor, tenga cuidado. Ella no es una mujer tranquila». En ese momento se escucharon los tacones de Valeria bajando la escalera. Sonó dulce, como si nada hubiera pasado. «Buenos días, amor. Qué sorpresa verte tan temprano. Preparé un desayuno especial para celebrar tu regreso». Alejandro la observó mientras colocaba los platos sobre la mesa. Parecía perfecta. Su sonrisa, su ropa, su tono, pero detrás de esa perfección, ahora él podía ver la mentira. Durante el desayuno fingió serenidad. Valeria hablaba de los planes para el fin de semana, de una cena con inversionistas, de un viaje a Puerto Azul. Él la sentía, pero su mente estaba en otra parte. Cuando ella se levantó para contestar una llamada, Alejandro se acercó a Elena y susurró: «Guarda actas, Mayrin, tus Seiken, certificados médicos, todo. Y si puedes, toma fotografías de sus habitaciones». Elena asintió. «¿Va a denunciarla, señor?» «Sí, pero necesito hacerlo bien, con pruebas». En el pasillo, Valeria seguía hablando por teléfono. Su voz sonaba dulce, pero sus palabras eran frías. «Sí, querida, todo está bajo control. Don Alejandro no sospecha nada». Alejandro la escuchó desde la puerta. Su decisión ya estaba tomada. Cuando ella colgó, la miró. «Valeria, esta noche no viajaré. Me quedaré en casa». «¿En serio? Pensé que tenías reuniones en la corporación». «Perfecto. Entonces, podremos pasar tiempo juntos», dijo ella sonriendo. Alejandro asintió, pero su mirada era otra. Esa sonrisa ya no lo engañaba. Por primera vez estaba viendo a la verdadera Valeria Luján, y en su interior una voz firme le susurró: «Escucha, observa y espera».
Esta vez no volverás a mirar hacia otro lado. Esa mañana el sol entraba por las ventanas de la residencia Soler, pero dentro de la casa el aire se sentía denso, cargado de tensión. El juego de apariencias acababa de comenzar, y Alejandro estaba listo para descubrir hasta dónde llegaba la perfección de su esposa. La mañana avanzó lentamente en la residencia Soler. El sol se filtraba entre las cortinas, pero el ambiente seguía pesado. Valeria se comportaba como si nada hubiera pasado la noche anterior. Vestida con un traje claro y un perfume costoso, caminaba por la casa dando órdenes a las empleadas. Su voz sonaba dulce, pero cada palabra llevaba una nota de mando. Sofía observaba desde la escalera. Tenía el cabello recogido y un pequeño moretón en el brazo que trataba de ocultar con la manga. Apretaba una muñeca vieja contra su pecho, la única que había pertenecido a su madre, Andrea. Desde la cocina, señora Elena la llamó con suavidad. «Ven, pequeña, el desayuno está listo». Sofía bajó despacio, mirando a su alrededor, temerosa de que Valeria apareciera en el comedor. Alejandro ya estaba sentado con una taza de café. Intentaba mantener la calma, aunque por dentro su mente no paraba. Había pasado la noche repasando cada palabra de Elena y cada gesto de su esposa. Valeria entró en la habitación con una sonrisa radiante. «Buenos días, amor. Espero que hayas dormido bien». Alejandro asintió. «Sí, un poco. Me alegra ver que todo está en orden». Ella se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Sofía miró aquella escena en silencio. «Sofía», dijo Valeria sin mirarla, «siéntate derecha. No pongas los codos en la mesa». La niña obedeció, pero el miedo le temblaba en la voz cuando respondió: «Sí, señora». Alejandro la observó con discreción. La pequeña comía despacio, evitando hacer ruido. Valeria bebía su café con elegancia y hablaba de cosas triviales, del evento benéfico del sábado, del nuevo jardín, de una entrevista con una revista de sociedad. De pronto, Mateo empezó a llorar. Valeria dejó la taza y frunció el ceño. «Sofía, cállalo de inmediato. ¿Sabes que no soporto el ruido por la mañana?» Sofía se levantó rápido, tomó al bebé en brazos y trató de calmarlo. Alejandro se puso de pie. «Déjalo, Valeria, es solo un bebé». Ella sonrió, aunque su mirada se endureció. «Por supuesto, querido. Solo intento mantener la casa tranquila». Cuando el desayuno terminó, Alejandro fingió salir hacia la corporación. Valeria lo despidió desde la puerta con un beso y una sonrisa perfecta. Apenas su coche desapareció por la entrada principal, su rostro cambió. El tono dulce se esfumó y la voz se volvió áspera. «Sofía, lleva a tu hermano a su cuarto y limpia el suelo del comedor. Está lleno de migas». «Sí, señora», murmuró la niña. «¿Y tú, Elena?», agregó sin mirarla. «Quiero que planches toda mi ropa antes del mediodía. Si encuentro una sola arruga, hablaré con don Alejandro sobre tu falta de disciplina». Señora Elena bajó la cabeza. «Sí, señora». Mientras tanto, Alejandro se había detenido a unos metros de la residencia. No había ido a la oficina. Esperó unos minutos y luego regresó caminando por el jardín lateral, sin hacer ruido. Quería ver con sus propios ojos lo que pasaba cuando él no estaba. Desde una ventana entreabierta escuchó la voz de Valeria. Era distinta, cortante, sin un rastro de dulzura. «Sofía, el suelo sigue sucio. ¿Acaso eres ciega? Hazlo otra vez». «Sí, señora, y no pongas esa cara. Si lloras, te encierro en tu cuarto». Alejandro apretó los puños. Las palabras eran como cuchillos. Cada frase le dolía más que cualquier herida física. Elena entró con un balde de agua. «Señora, déjeme ayudar a la niña». Valeria la miró con desprecio. «No necesito tu lástima, Elena. Tú haz tu trabajo. Los niños tienen que aprender por sí mismos». Sofía seguía de rodillas, frotando el piso con un trapo viejo. Su cabello se pegaba a la frente. Mateo lloraba en su cuna, pero Valeria no parecía escucharlo. Alejandro retrocedió y respiró hondo. Necesitaba pensar con claridad. No podía enfrentarla sin pruebas. Recordó las palabras de Elena. Ella siempre tiene una excusa. Si no hay evidencia, nadie te creerá. Sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a grabar discretamente a través de la ventana.
Durante varios minutos registró todo. La voz de Valeria, los gritos, el llanto de los niños. Luego se alejó sin ser visto. Esa tarde Valeria lo llamó varias veces al teléfono, pero él no contestó. Quería mantener la calma y no actuar por impulso. Regresó a casa al anochecer. La encontró en el salón vestida de blanco, tocando el piano, con una melodía suave. Parecía otra persona. «Amor, te he extrañado. Los niños ya duermen». Alejandro la observó. «Me alegra escuchar eso», respondió sin emoción. «¿Pasó algo interesante hoy?» «Nada, todo tranquilo», dijo ella con una sonrisa. Sofía escuchaba desde el pasillo. Apretaba su muñeca contra el pecho. Señora Elena se acercó y le susurró al oído: «No te preocupes, mi niña. Tu papá ya vio lo que tenía que ver». Sofía levantó la vista. «Entonces ya no nos va a gritar». «Todavía no, pero todo cambiará pronto. Confía». Esa noche, mientras Valeria dormía, Alejandro revisó el video que había grabado. El sonido de los gritos llenó la habitación. Cada palabra era una herida. Apoyó la cabeza entre las manos y sintió una mezcla de rabia y vergüenza. Había permitido que su casa, su propio hogar, se convirtiera en un lugar de miedo. Miró por la ventana hacia el jardín oscuro. Las flores que Andrea había plantado seguían allí, aunque descuidadas. Se prometió que volverían a florecer. Y también prometió que al amanecer comenzaría la lucha por devolver la paz a sus hijos. En el silencio de la noche, el reloj marcó las 11, el mismo tic-tac de siempre. Pero esta vez cada sonido tenía un significado nuevo. No era el tiempo que pasaba, era la cuenta regresiva para el fin de la perfección que Valeria había construido, porque en esa casa las reglas estaban a punto de cambiar y Alejandro Soler ya no pensaba quedarse callado. El amanecer llegó silencioso a la residencia Soler. El canto de los pájaros no logró borrar el peso que flotaba en el aire. Alejandro se vistió temprano con movimientos automáticos, pero su mente estaba lejos. Revisó una vez más los videos grabados en su teléfono. La voz de Valeria sonaba tan clara, tan cruel, que no quedaba lugar a dudas. Era el momento de actuar, pero debía hacerlo con inteligencia. Cuando bajó a desayunar, Valeria ya estaba sentada a la mesa. Vestía un elegante conjunto color marfil, el cabello perfectamente peinado. Su sonrisa era radiante, como si la noche anterior no existiera. «Buenos días, amor», dijo con dulzura. «Te preparé café como te gusta». Alejandro se sentó frente a ella observando cada gesto. Parecía una actriz interpretando su papel favorito, la esposa perfecta. Valeria dijo con voz tranquila: «He estado pensando, tal vez necesitemos unos días de descanso. Podríamos llevar a los niños al pueblo de la Ciénaga, cambiar de ambiente». Ella lo miró sorprendida. «¿Al pueblo de la Ciénaga? ¡Qué idea tan repentina!» «Sí, sería bueno para Sofía y Mateo». Valeria dudó un instante, luego sonrió. «Me parece bien, aunque primero tengo que organizar algunas cosas». En ese momento, Sofía bajó las escaleras con su muñeca en la mano. Llevaba un vestido azul claro, pero sus ojos delataban el cansancio. «Buenos días, papá». «Buenos días, mi amor». Valeria la interrumpió. «Sofía, recuerda lo que hablamos». «Saluda con respeto». La niña bajó la mirada y murmuró: «Buenos días, señora Valeria». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Era como ver cómo la infancia de su hija se apagaba lentamente. Después del desayuno, Valeria se marchó a la ciudad de Alborán. Dijo que debía reunirse con una amiga para un evento social. Alejandro esperó a escuchar el sonido del motor del auto, alejándose antes de llamar a señora Elena. Ella ya se fue. «Señor», dijo la mujer con alivio. «Bien, necesito que me ayudes con algo importante». Sacó el teléfono y le mostró los vídeos. Elena se llevó una mano a la boca. «Dios mío, yo sabía que era mala, pero no imaginé que usted tendría pruebas». Alejandro asintió. «Voy a llamar a mi amigo, del licenciado Javier Montes. Él sabrá cómo proceder legalmente. No quiero cometer errores». «¿Y los niños, señor?» «Quiero mantenerlos aquí contigo hasta que esto se resuelva». Mientras Alejandro hacía la llamada, Sofía se acercó a la puerta del despacho. No entendía todo lo que pasaba, pero sabía que algo importante estaba ocurriendo. Su padre hablaba con tono serio. «Javier, necesito tu ayuda.
Tengo evidencia de maltrato. Sí, la de mi esposa. Los niños no están seguros. Hubo una pausa. Sí, tengo pruebas, grabaciones. Quiero hacer las cosas bien. No solo quiero alejarlos de ella. Quiero asegurarme de que nunca más pueda hacerles daño. Sofía se escondió tras la puerta escuchando. Por primera vez en mucho tiempo sintió una chispa de esperanza. Tal vez su papá sí los había escuchado al fin. Alejandro colgó y respiró hondo. Javier vendrá mañana por la mañana. Preparará los documentos para pedir la custodia temporal. ¿Y si la señora regresa antes?, preguntó Elena preocupada. Actuaremos con normalidad, pero quiero que estés cerca de los niños todo el tiempo. Por la tarde, la residencia parecía en calma. Sofía jugaba en el jardín con Mateo bajo la mirada vigilante de Elena. El sol bañaba las flores que Andrea había plantado años atrás. Alejandro los observaba desde el balcón. Por un momento recordó cómo había sido su vida antes del dolor. Recordó las risas, los desayunos con música, las tardes de paseo, y se juró que haría todo lo posible para recuperar esa paz perdida. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. A las 7 de la tarde, el sonido de un auto irrumpió en el silencio. Valeria había regresado. Entró a la casa con paso rápido. Su expresión ya no era amable. ¿Dónde están los niños? En el jardín, respondió Elena con cautela. Valeria la miró de arriba a abajo. Te he dicho 1000 veces que no los dejes jugar con tierra. Quiero esa ropa lavada de inmediato. Sí, señora, respondió Elena con voz baja. Alejandro bajó las escaleras justo a tiempo para ver cómo Valeria agarraba el brazo de Sofía, otra vez sucia. Pareces una salvaje. ¡Valeria! ¡Suéltala! La voz de Alejandro retumbó firme. Valeria lo miró sorprendida. Solo le estoy enseñando a mantener la limpieza. No de esa manera. Te he dicho que no la toques así. Por un instante, el aire se volvió denso. Los ojos de Valeria se llenaron de furia contenida. Pero luego respiró y volvió a sonreír. Tienes razón, querido. No querrás que los niños te vean molesto. Esa noche, durante la cena, todo parecía normal en apariencia. Valeria hablaba del futuro, de un posible viaje, de proyectos sociales, pero Alejandro apenas la escuchaba. Su mente estaba ocupada en los papeles que Javier prepararía al día siguiente. El fin de aquella farsa estaba cerca. Después de acostar a los niños, bajó al despacho y encendió la lámpara. Sacó un cuaderno viejo de Andrea, donde ella solía escribir pensamientos y frases. Entre sus páginas encontró una nota que nunca había leído. Alejandro, si algún día la vida te duele demasiado, recuerda que la verdad siempre encuentra su camino. Incluso en la oscuridad, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era como si Andrea le hablara desde otro tiempo. Cerró el cuaderno y miró hacia la ventana. La luna se reflejaba en los cristales del salón y su resolución se volvió más fuerte. «Basta de mentiras», murmuró. «Mañana todo cambiará». En el piso superior, Valeria observaba desde el pasillo. Había escuchado parte de la conversación con Javier. Una sonrisa helada se dibujó en sus labios. «Así que piensas quitarme todo, Alejandro. Veremos quién gana este juego». Mientras él dormía, ella bajó al despacho en silencio. Encendió su teléfono, tomó el de él y comenzó a revisar los mensajes. Cuando encontró el nombre Javier Montes, sus ojos brillaron con una mezcla de rabia y cálculo. Valeria Luján no era una mujer que se rindiera fácilmente. Y si Alejandro creía que la verdad bastaría para vencerla, aún no conocía la magnitud de su manipulación. El amanecer siguiente prometía ser el inicio de la guerra. La mañana siguiente comenzó con una tensión invisible, como si las paredes mismas de la residencia Soler pudieran presentir lo que estaba por ocurrir. Alejandro bajó las escaleras con paso firme. Había dormido apenas unas horas, pero la decisión que había tomado lo mantenía en pie. Hoy vendría Javier Montes, el abogado, a revisar las pruebas y preparar la denuncia. Hoy, pensó, terminaría el silencio. En el comedor, Valeria estaba ya sentada, impecable como siempre. Llevaba un vestido color crema y un collar de perlas que brillaba bajo la luz del candelabro. En la mesa, el desayuno parecía sacado de una revista. Pan recién horneado, frutas cortadas. Todo era perfecto, demasiado perfecto. «Buenos días, amor»,
dijo Valeria con una sonrisa calculada. ¿Dormiste bien? Alejandro respondió con un simple sí y se sentó frente a ella. Valeria sirvió el café y el aroma llenó la habitación. A simple vista, eran una pareja feliz, desayunando en una mañana tranquila, pero bajo esa superficie cada palabra era una trampa, cada mirada una batalla. Pensé que hoy podríamos visitar a tus socios del club, sugirió ella. Sería bueno que la gente te viera más relajado. Has estado tan tenso últimamente. Alejandro tomó un sorbo de café sin apartar la vista de ella. Hoy no puedo. Espero a alguien importante. Valeria levantó una ceja. Importante. Sí, un viejo amigo. El silencio se instaló unos segundos hasta que la sonrisa de Valeria regresó. Perfecto. Le diré a Elena que prepare algo para recibirlo. Sofía entró en ese momento, tomada de la mano de Elena. Llevaba un vestido limpio, pero su mirada seguía llena de precaución. Buenos días, papá. Buenos días, princesa. Valeria la observó. Sofía, no olvides limpiar tu habitación después del desayuno y no hagas ruido. Que tengo una llamada importante. Sí, señora, respondió la niña bajando la cabeza. Alejandro apretó el tenedor con fuerza. Valeria seguía dando órdenes con la misma naturalidad con que otros respiran. No levantaba la voz, pero sus palabras siempre llevaban filo. A las 10 en punto el timbre sonó. Valeria se asomó por la ventana del salón y vio llegar un coche negro. Un hombre alto de cabello cano bajó con una carpeta bajo el brazo. ¿Quién es?, le preguntó con voz dulce. El amigo del que te hablé, respondió Alejandro. Ah, claro, dijo ella sonriendo. Qué puntual. El licenciado Javier. Montes estrechó la mano de Alejandro y luego saludó amablemente a Valeria. Un placer conocerla, señora. El placer es mío, licenciado. Espero que disfrute de nuestra casa. Valeria se retiró al instante como si no tuviera interés, pero sus ojos fríos y calculadores se quedaron un segundo más en los de Javier antes de desaparecer por el pasillo. Alejandro lo condujo al despacho. Gracias por venir, Javier. No hay de qué. Ya vi los videos que me enviaste, son contundentes. Javier colocó los documentos sobre el escritorio. Vamos a presentar una solicitud de custodia temporal inmediata. Con eso podrás sacar legalmente a los niños de aquí antes de que ella reaccione. Alejandro asintió. ¿Cuánto tiempo tomará? Si la jueza lo autoriza, podrías tener una orden en 48 horas. Señora Elena golpeó suavemente la puerta. Don Alejandro. La señora Valeria está preguntando si desea que le sirvan algo a su invitado. No, Elena, gracias. La mujer asintió, pero su rostro mostraba preocupación. Sabía que la calma de esa mañana era solo la antesala de la tormenta. Javier, dijo Alejandro con voz baja, ella no se quedará tranquila, es manipuladora. Si sospecha algo, podría huir o intentar dañar a los niños. Entonces debemos actuar rápido, pero cuidado con provocarla antes de tiempo. Alejandro miró por la ventana hacia el jardín, donde Sofía jugaba con Mateo bajo la sombra de los rosales. Por ellos haré lo que sea. Al salir del despacho, Valeria ya los esperaba en el pasillo, fingiendo sorpresa. Ya se van tan pronto. Qué pena. Hubiera preparado algo más. No es necesario, dijo Alejandro. Javier le devolvió una mirada breve, entendiendo la tensión. Fue un gusto conocerla, señora. Su casa es impresionante. Gracias, licenciado. Espero verlo pronto. Su voz sonaba amable, pero sus ojos parecían dos cuchillos. Cuando el auto de Javier se alejó, Valeria se acercó a Alejandro. ¿De qué hablaron? De trabajo, respondió él sin dudar. Curioso, replicó ella con una media sonrisa. ¿Por qué no lo vi traer papeles de negocios? Alejandro la miró fijamente. Hay cosas que no necesitas saber. Valeria soltó una risa breve. Claro, como siempre, el gran empresario con su secreto. Pero recuerda, querido, que en esta casa nada se me escapa. Esa tarde el ambiente se volvió insoportable. Valeria caminaba por los pasillos revisando todo, como si buscara algo. Sofía se escondía en la habitación de Elena abrazando a su hermano. Alejandro trabajaba en silencio, pero sentía la mirada de Valeria siguiéndolo. En más de una ocasión creyó escuchar su voz murmurando por teléfono en el jardín. Sí, lo confirmaré.
Nadie puede quitarme lo que me pertenece. Cuando cayó la noche, Alejandro estaba decidido a irse temprano a dormir. Pero antes de subir las escaleras, escuchó el sonido de la vajilla rompiéndose. Corrió hacia la cocina. Valeria estaba allí de pie con una expresión de ira pura. Los platos rotos cubrían el suelo. «¿Qué pasa?», preguntó él. «¿Crees que no lo sé?», gritó. «Sé quién era ese hombre. Sé lo que planeas, Alejandro». «Cálmate, cálmate. Después de todo lo que hice por ti, me quieres quitar lo único que me queda. No lo permitiré». Alejandro intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, respirando agitada. Por primera vez, él vio en sus ojos no solo rabia, sino miedo. «El abogado no podrá salvarte, Alejandro. Este juego apenas comienza». Y salió de la cocina, dejando tras de sí el eco de su amenaza. Alejandro se quedó solo entre los fragmentos de porcelana rota. Sabía que el momento de actuar había llegado. Valeria ya no era una amenaza silenciosa, ahora era una bomba a punto de estallar. Al día siguiente, cuando el sol volviera a salir, nada en la residencia Soler volvería a ser igual. La madrugada cayó pesada sobre la residencia Soler. Un viento frío atravesaba los corredores y las cortinas se mecían como sombras inquietas. Alejandro no podía dormir. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza una y otra vez. Este juego apenas comienza. Sabía que ella sospechaba, y cuando Valeria sospechaba era capaz de todo. Caminó hasta la habitación de los niños. Sofía dormía abrazada a Mateo, que respiraba tranquilo. Por primera vez en semanas, Alejandro sintió paz al verlos así, juntos y seguros. Les acomodó las mantas y salió sin hacer ruido. En el pasillo, señora Elena lo esperaba envuelta en una bata. «Señor», la oí gritar hace rato, «¿están bien los niños?». «Sí, Elena, pero quiero que duermas en el sofá del pasillo esta noche. Por precaución. No quiero que Valeria se acerque a ellos». La mujer asintió en silencio, entendiendo sin necesidad de más palabras. Al amanecer, Alejandro bajó a preparar café. El aroma llenó la cocina, pero su mente estaba en otro lugar. En las 9 llegaría Javier con los documentos para presentar la solicitud de custodia. Si todo salía bien, antes de que cayera la noche, Valeria ya no tendría poder sobre sus hijos. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Una mujer como ella no se rendiría sin causar daño. A las 8:30, escuchó el motor de un auto detenerse frente al portón. Alejandro se asomó por la ventana y vio el coche negro de Javier. El abogado bajó con un maletín y una carpeta bajo el brazo. Pero antes de que pudiera abrir la puerta, escuchó pasos apresurados detrás de él. Valeria, impecablemente vestida y con el cabello recogido, bajaba las escaleras. «¿Esperas a alguien tan temprano?», preguntó con una sonrisa helada. Alejandro fingió calma. «Sí, a Javier. Necesito hablar con él de unos asuntos de la corporación». «¿Otra vez ese abogado?». «Qué extraño. Pensé que lo habías contratado hace años». Su tono era ligero, pero sus ojos lo analizaban con una precisión inquietante. «Sí, es de confianza». «Perfecto. Entonces lo saludaré. Ya sabes que me gusta ser una buena anfitriona». Abrió la puerta antes de que Alejandro pudiera detenerla. Javier, sorprendido, extendió la mano. «Buenos días, señora Valeria». «Buenos días, licenciado. Espero que le guste el café». «Elena lo hace muy bien. Gracias, pero preferiría hablar con su esposo en privado». «Por supuesto», respondió ella, aunque su sonrisa se tensó. «Los dejaré solos. Tengo llamadas que hacer». Valeria se alejó lentamente, pero no sin antes mirar a Alejandro una última vez. Esa mirada bastó para confirmar lo que él temía. Sabía más de lo que aparentaba. En el despacho, Javier cerró la puerta y bajó la voz. «Debemos actuar rápido, Alejandro. Tengo los documentos listos. Solo necesito tu firma y los certificados de nacimiento de los niños». Alejandro asintió. «Elena los guardó en el cajón de mi escritorio». Mientras firmaba los papeles, Javier lo observó con atención. Parece que ella sospecha. Sí, está jugando su última carta. De pronto, la puerta se abrió sin previo aviso. Valeria entró con una sonrisa tensa. «Oh, lo siento. No sabía que estaban tan ocupados. Solo vine por un expediente que necesito». Javier se levantó. «No hay problema, señora».
Ella se acercó al escritorio y fingió buscar algo, pero sus ojos se posaron en los documentos recién firmados. ¿Y eso?, preguntó suavemente. «Contratos de la empresa», respondió Alejandro con naturalidad. Valeria lo miró unos segundos más y luego sonrió. «Por supuesto, querido, siempre trabajando». Tomó un sobre vacío del escritorio y salió, sin decir nada más. El silencio que quedó fue espeso. Javier suspiró. «Te advierto, esa mujer no es tonta. No le quites los ojos de encima». «Lo sé, pero ya termina. Esta será la última vez que la vea en esta casa». A las 11 el abogado se marchó. Alejandro lo acompañó hasta la puerta principal. Valeria los observó desde el balcón del segundo piso, como una sombra elegante y amenazante. Cuando el coche desapareció por el camino, bajó lentamente. Alejandro dijo con voz suave: «Necesitamos hablar». Fueron al salón principal. Valeria cerró la puerta tras ellos y apoyó la espalda contra ella. «¿Por qué me mientes?», preguntó. «¿De qué hablas? No finjas. Sé que ese hombre no vino por trabajo». «Sé lo que planeas, Alejandro. Vas a quitarme a los niños». Alejandro la miró fijamente. «Solo quiero protegerlos». «¿Protegerlos de mí? Yo los he cuidado mientras tú desaparecías en tus viajes. Cuidarlos no es encerrarlos ni hacerlos llorar. Ellos me provocan. ¿No entiendes lo difícil que ha sido criar a los hijos de otra mujer mientras tú llorabas por tu fantasma?» Las palabras golpearon a Alejandro como un látigo. Valeria continuó sin contenerse. «Andrea te dejó roto y yo fui la que recogió los pedazos. Pero claro, ahora soy la villana». «Te convertiste en eso, Valeria. No me hiciste así». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de furia contenida. De pronto, el sonido de una puerta arriba los interrumpió. Sofía estaba en el pasillo observando. «Papá, tengo miedo», dijo en voz baja. Valeria giró de inmediato. «Sube a tu cuarto». Alejandro se interpuso. «No la toques». Valeria respiró con fuerza, temblando. Por un instante pareció que iba a atacar, pero dio un paso atrás. «Esto no ha terminado, Alejandro. Si me quitas lo que es mío, no sabes de lo que soy capaz». Salió del salón dejando tras de sí el eco de sus pasos. Alejandro abrazó a Sofía, que lloraba en silencio. «Ya casi termina, mi amor. Te lo prometo». Esa noche el viento sopló fuerte que nunca. La residencia crujía como si algo dentro de sus paredes estuviera a punto de romperse. Valeria no cenó. Se encerró en su habitación con la luz apagada. Alejandro, en cambio, esperó despierto con los documentos guardados bajo llave. Sabía que el amanecer traería el cambio que tanto había esperado. Pero también sabía que antes de la calma siempre llega la tormenta más violenta. Y esa tormenta ya se estaba gestando, dentro de los muros de su propio hogar. La noche parecía interminable. El viento golpeaba las ventanas con furia y el sonido del reloj en el pasillo marcaba cada segundo con una tensión insoportable. Alejandro no podía apartar los ojos de la puerta de su despacho. Dentro del cajón bajo llave estaban los documentos firmados y las pruebas contra Valeria. Solo faltaban unas horas para entregarlas al juez. Pero algo dentro de él le decía que esa noche no pasaría tranquila. En el piso de arriba, Valeria caminaba de un lado a otro de su habitación. El espejo reflejaba su rostro crispado, sus ojos inyectados de rabia. Había pasado el día observando, escuchando, conectando las piezas. Sabía que Alejandro planeaba arrebatarle a los niños y en su mente esa idea se convirtió en una traición imperdonable. «Después de todo lo que hice por él», murmuró con la voz quebrada. «Después de todo lo que sacrifiqué», de pronto arrojó un frasco de perfume contra la pared. El cristal estalló, llenando el aire con un aroma dulce y pesado. Era el olor de su furia. Abajo, señora Elena se sobresaltó por el ruido. Se asomó al pasillo y vio a Sofía parada junto a la escalera, abrazando a su muñeca. «Vuelve a tu cuarto, pequeña», le susurró. «¿Está enojada otra vez?», preguntó Sofía con un hilo de voz. «Sí, pero no te preocupes, tu papá está aquí». La niña asintió, aunque su mirada seguía fija en la oscuridad del piso superior. Alejandro subió lentamente los escalones. Golpeó la puerta de la habitación.
Valeria, tenemos que hablar. Silencio. Volvió a intentarlo. Valeria, por favor, abre. Entonces escuchó la cerradura girar. Ella apareció en el umbral con los ojos brillantes y una sonrisa que no alcanzaba a ser humana. ¿Hablar? Claro, Alejandro, siempre quieres hablar cuando ya es demasiado tarde. Valeria, escucha, no quiero discutir. ¿Discutir? No, querido. ¿Quieres deshacerte de mí? Llamaste a ese abogado. ¿Crees que no lo sé? Valeria, los niños están sufriendo. No puedo seguir ignorándolo. ¿Sufriendo? Yo los he criado mientras tú firmabas contratos y te escondías en tu oficina. Su voz subía y bajaba como un oleaje violento. Alejandro intentó mantener la calma. No estoy aquí para juzgarte. Solo quiero que entiendas que esto se acabó. Valeria lo miró como si acabara de escuchar una blasfemia. ¿Acabó? Nadie me quita lo que es mío. Alejandro. Nadie. De repente bajó las escaleras corriendo. Alejandro fue tras ella, temiendo lo peor. Valeria cruzó el pasillo y entró en la habitación de los niños. Sofía se incorporó de golpe. «Mamá, Valeria», murmuró. Valeria la miró y en sus ojos había algo más que ira. Desesperación. «Sofía». «Ven aquí», ordenó a voz tensa. «No, señora», intervino señora Elena desde la puerta de la tranquera. Valeria la empujó con fuerza. «Tú cállate. ¿Esta no es tu familia?» Elena cayó contra la pared, pero se levantó de inmediato. Alejandro llegó justo a tiempo para interponerse entre Valeria y los niños. «¡Basta!», gritó. Valeria respiraba agitada, el cabello despeinado, las lágrimas corriéndole por el rostro. «¡Basta, tú! No sabes lo que es. Basta. Pasé años fingiendo que todo estaba bien, aguantando tu indiferencia, tus recuerdos, tus ausencias. Valeria, no es culpa de los niños. Sí lo es. Ellos me lo recuerdan todo. Su madre, tu amor por ella, lo que nunca pude tener». Alejandro sintió un escalofrío. Por primera vez comprendió que aquella mujer había cruzado una frontera sin retorno. «Valeria, te lo ruego, no hagas esto más difícil. Mañana nos iremos y tú podrás rehacer tu vida. Rehacer mi vida después de ser la esposa del gran Alejandro Soler. No, querido, si no puedo tenerlo todo, nadie lo tendrá». Tomó a Sofía del brazo, pero Alejandro reaccionó rápido y la apartó con fuerza. Sofía corrió hacia Elena, que la abrazó y la llevó fuera del cuarto. Valeria quedó temblando, enfrentando a Alejandro. El silencio entre ellos era espeso, lleno de años de mentiras y resentimientos. «Así me pagas, Alejandro», dijo ella con voz rota. «Te di una familia, te di lealtad, te devolví la vida. No, Valeria, me la robaste». Esas palabras la hirieron como una daga. Por un instante pareció desmoronarse. Luego, sin decir nada, giró sobre sí misma y salió corriendo hacia el despacho. Alejandro fue tras ella, pero cuando llegó, la encontró revolviendo los cajones. Sacó los documentos, las fotos, los videos. «¡Ay, que esto era tu gran plan!», dijo entre risas nerviosas. «Tu pequeña traición. Valeria, dame eso». «¿Y qué harás?» «Llamar a la policía. Decirles que tu esposa era una bruja. Nadie te creerá». «Sí lo harán, porque tengo pruebas y testigos. Ya no puedes esconderte». Valeria lo miró fijamente. Por un momento, sus ojos se llenaron de un vacío terrible. Luego dejó caer los papeles sobre el escritorio y sonrió. «Entonces, adelante. Alejandro, gana tu guerra, pero recuerda, las cicatrices no desaparecen». Salió del despacho lentamente, sin mirar atrás. Alejandro se desplomó en la silla, agotado. El silencio volvió, pero no era un silencio de paz, sino de final. Horas después, señora Elena lo encontró dormido frente al escritorio. Los papeles aún sobre la mesa. La tormenta había cesado afuera, pero en el corazón de aquella casa seguía soplando un viento helado. Valeria no apareció en toda la noche, y cuando el amanecer tiñó el cielo de rosa, un pensamiento cruzó la mente de Alejandro como un relámpago. Tal vez no se ha rendido. Tal vez la tormenta solo cambió de forma. Salió al jardín y vio las huellas frescas de un coche sobre el camino de tierra. Valeria se había ido, pero no huyó, no aún. La guerra entre ellos acababa de comenzar. Muchas gracias por escuchar hasta aquí.
Si te gusta el canal, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Subimos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Continuemos con la historia. El amanecer se filtró entre las nubes como una promesa incierta. La residencia Soler amaneció silenciosa, demasiado silenciosa. Alejandro salió al jardín con el abrigo sobre los hombros. El rocío cubría las flores que Andrea había plantado años atrás y el aire olía a tierra, mojada y a tristeza. Valeria se había marchado durante la noche, dejando atrás un vacío cargado de peligro. Señora Elena lo alcanzó con el rostro preocupado. Señor, la señora Valeria se fue sin avisar. Tomó su coche y algunas maletas. Alejandro asintió sin sorpresa. Lo imaginaba. No se rendirá fácilmente. ¿Qué haremos?, preguntó Elena. Proteger a los niños primero, luego dejar que la justicia haga su parte, respondió él. Dentro de la casa, Sofía estaba sentada en el sofá, abrazando a Mateo. Sus ojos cansados buscaban respuesta. ¿Papá, Valeria va a volver?, preguntó la niña. Alejandro se arrodilló frente a ella. No, por ahora se fue. Tú y tu hermano estarán a salvo. Sofía apoyó la cabeza en su pecho. Ya no quiero tener miedo, y no lo tendrás nunca más, prometió con voz firme. A media mañana, el coche del licenciado Javier Montes entró por la reja principal. El abogado bajó con paso rápido y una carpeta en la mano. Alejandro, debemos actuar hoy. Presenté la solicitud de custodia provisional y la jueza, Carmen, la revisará de inmediato. Pero necesito que tú y los niños vengan conmigo. El testimonio de Sofía será clave. ¿Hoy mismo?, preguntó Alejandro. Sí, cuanto antes la jueza firme, más difícil será que Valeria intente algo, explicó Javier. Alejandro miró a Elena. Prepara lo necesario. Nos iremos en 20 minutos. El trayecto hacia la ciudad de Alborán fue largo y tenso. Sofía miraba por la ventana en silencio mientras Mateo dormía en brazos de Elena. Alejandro sostenía su pequeña mano con fuerza. En cada kilómetro sentía cómo el peso de los últimos meses se hacía más real. El secreto ya no estaba encerrado en su casa. Ahora todo saldría a la luz. Llegaron al edificio del tribunal poco antes del mediodía. Javier los guió por los pasillos hasta una sala de espera. Tranquilos, dijo con voz firme. La jueza Carmen es una mujer justa. Escuchará todo con atención. Solo debemos decir la verdad. Sofía apretó la muñeca vieja que llevaba consigo. «Papá, ¿tengo que hablar yo?», preguntó. «Solo si la jueza te lo pide. Y si lo haces, recuerda que nada de esto es tu culpa». «Lo sé, solo quiero que Mateo no llore más». Un asistente abrió la puerta. «La jueza los espera». Entraron a la sala. La bandera colgaba detrás del estrado. La jueza, una mujer de cabello gris recogido, los observó con serenidad. «Buenos días. Entiendo que están aquí por una solicitud de custodia de emergencia. Señor Soler, ¿puede comenzar?». Alejandro respiró hondo. «Su señoría, mis hijos han sido víctimas de maltrato por parte de mi esposa, Valeria Luján. Durante meses no supe lo que ocurría en mi propia casa. Me cegó el trabajo y la confianza en una mujer que parecía perfecta. Pero gracias a nuestra empleada, señora Elena, descubrí la verdad». Javier presentó las pruebas, grabaciones, fotografías, informe médico. Cada imagen era una herida abierta. La jueza las revisó con expresión grave. «¿Desea declarar la testigo?», y preguntó la jueza. Elena se levantó con nerviosismo. «He trabajado con la familia Soler más de 10 años. Vi crecer a Sofía desde bebé. Puedo asegurar que la señora Valeria maltrataba a los niños cuando el señor Alejandro no estaba, los dejaba sin comer. Los encerraba, los insultaba. Intenté advertirle, pero me amenazó con despedirme». La jueza tomó nota y la menor Sofía. «¿Desea hablar?». Sofía miró a su padre. Alejandro asintió con ternura. La niña se levantó lentamente. «Buenos días, señorita», dijo la jueza con voz suave. «No tengas miedo. Solo cuéntame lo que quieras». Sofía respiró profundo. «Cuando mi papá no estaba, Valeria se enojaba mucho. Nos decía que éramos malos, que no merecíamos comer. Una vez me encerró todo el día porque derramé jugo.
Mi hermano lloraba y ella decía que debía aprender a callarse. Yo solo quiero estar con mi papá porque con él no tengo miedo. Un silencio absoluto llenó la sala. La jueza la miró con ternura. Gracias, Sofía, has sido muy valiente. Alejandro no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez que escuchaba a su hija hablar de todo aquello en voz alta. Javier le colocó una mano en el hombro, dándole fuerzas. La jueza se retiró unos minutos para deliberar. El reloj marcó cada segundo como si fueran horas. Cuando regresó, su expresión era grave pero serena. Después de revisar las pruebas y los testimonios, este tribunal concede al señor Alejandro Soler la custodia provisional inmediata de los menores, Sofía y Mateo. Se ordena que la señora Valeria Luján no se acerque a ellos bajo ninguna circunstancia. Habrá una audiencia penal para determinar las responsabilidades correspondientes. Alejandro sintió que el aire volvía a sus pulmones. Abrazó a sus hijos con fuerza. Elena lloraba en silencio. Javier sonrió discretamente. «Lo logramos», susurró. «Afuera». La prensa esperaba con cámaras y preguntas. Alejandro no quiso hablar. Solo subió al coche con Sofía dormida sobre su hombro y Mateo en brazos de Elena. Mientras el vehículo se alejaba del tribunal, el cielo comenzaba a despejarse. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que el peso del pasado se desvanecía. Aún quedaba un largo camino, pero la justicia, aquella en la que Andrea siempre había creído, por fin había comenzado a brillar. En el corazón del padre, una certeza crecía como el sol del mediodía. Había recuperado no solo a sus hijos, sino también el derecho de volver a amar sin miedo. El sol del mediodía caía sobre la ciudad de Alborán. Cuando el coche de Alejandro salió del tribunal, el ruido del tráfico parecía distante, como si el mundo entero se hubiera detenido por un instante. Sofía dormía apoyada en su pecho y Mateo descansaba tranquilo en brazos de señora Elena. Javier conducía en silencio, respetando el momento. Por fin, la justicia estaba de su lado, pero Alejandro sabía que el camino hacia la paz apenas comenzaba. Llegaron a la residencia Soler al caer la tarde. El aire olía a tierra húmeda y a hojas recién cortadas. Las flores del jardín se movían suavemente con el viento, como si celebraran en silencio el regreso de la calma. Alejandro bajó del coche y observó la fachada de su casa. Por años había sido símbolo de éxito y orgullo. Ahora era un recordatorio de cuánto dolor podía esconder un lugar aparentemente perfecto. Elena entró primero, preparando leche para los niños. Sofía corrió hacia el salón y tomó su muñeca. «Papá», dijo con una sonrisa tímida, «ahora sí puedo jugar sin miedo». Alejandro se agachó frente a ella. «Sí, esta casa volverá a tener risas». Sofía abrazó a su hermano y ambos rieron suavemente. Fue la primera risa sincera que resonó en la residencia después de muchos meses de oscuridad. Esa noche Alejandro no encendió las luces grandes, solo dejó que las lámparas pequeñas iluminaran las habitaciones. Con un resplandor cálido, preparó una cena sencilla con ayuda de Elena: pan, sopa y un poco de arroz. Nada lujoso, pero todo tenía un sabor distinto, el sabor de la libertad. Mientras los niños dormían, Alejandro y Elena se sentaron en la cocina. «Gracias, Elena», dijo él en voz baja, «por su valentía, por cuidar de mis hijos cuando yo no estaba». Ella sonrió con humildad. «Yo solo hice lo que cualquier persona haría. Pero usted, señor, hizo lo más importante». Decidió abrir los ojos. Alejandro bajó la mirada. «Me tomó demasiado tiempo. No vi lo que tenía frente a mí». Elena negó con la cabeza. «Nunca es tarde cuando se trata de salvar a los que amamos». El reloj marcaba las 11 cuando Javier llamó por teléfono. Alejandro contestó de inmediato. «Alejandro, la jueza firmó la orden definitiva de custodia provisional. Valeria será notificada mañana. No podrá acercarse a ustedes». «Gracias, Javier. No sé cómo agradecer». «Agradece cuidando a esos niños. Esa será la mejor victoria», respondió el abogado antes de colgar. Alejandro guardó el teléfono y miró por la ventana. El jardín estaba tranquilo. La luna iluminaba las flores de Andrea y por primera vez en años el aire no olía a miedo. Cerró los ojos y susurró una oración silenciosa. «Andrea, lo logré. Los niños están a salvo.
Al día siguiente, la noticia se difundió en los periódicos locales. La prensa hablaba de la valiente decisión del empresario Alejandro Soler y del caso de maltrato doméstico que conmovió a la comunidad. Alejandro evitó leer los titulares. No quería fama ni reconocimiento, solo quería volver a ser un padre presente. Por la mañana Sofía entró al despacho con un dibujo en la mano. «Mira, papá», dijo emocionada. Era un dibujo colorido de los tres: Alejandro, Sofía y Mateo, tomados de la mano en un jardín lleno de flores. En la esquina, la niña había escrito con letras torcidas: «Nuestra casa feliz». Alejandro la levantó en brazos y la besó en la frente. «Es el dibujo más bonito que he visto». Sofía rió y corrió a mostrarlo a Elena. Durante los días siguientes, la rutina comenzó a recuperar su ritmo. Sofía volvió al colegio. Mateo empezó a decir sus primeras palabras. Alejandro reorganizó su trabajo para quedarse más tiempo en casa. Cada noche contaba un cuento distinto antes de dormir. Los niños lo escuchaban con atención, sabiendo que su voz era sinónimo de seguridad. Una tarde, mientras regaban las plantas, Sofía preguntó: «Papá, Valeria nos va a buscar». Alejandro se arrodilló a su lado. «No, ya no puede hacerlo. Y aunque algún día intente acercarse, la verdad está de nuestro lado». Sofía lo miró con seriedad. «Entonces ya no tengo que esconderme». «No, amor, nunca más». La niña sonrió y volvió a jugar con Mateo. En la cocina, Elena los observaba desde la ventana. Se secó una lágrima y siguió cocinando. Era la primera vez en mucho tiempo que esa casa olía a comida casera, a pan recién hecho y a vida. Esa noche, Alejandro encendió una vela frente al retrato de Andrea. Le habló en silencio como tantas veces. «Perdóname por haber tardado tanto, pero tus hijos están bien y todo lo que prometí aquella noche, por fin lo he cumplido». La llama de la vela titiló y él lo tomó como una respuesta. Pasaron unos minutos antes de que escuchara pasos pequeños. Detrás de él, Sofía se asomó, aún en pijama. «Papá, ¿puedo quedarme contigo un rato?» «Claro, ven aquí». Se sentaron juntos frente al retrato. Ella miró la foto con curiosidad. «Mamá Andrea está en el cielo». «Sí, y nos cuida desde allí». Sofía sonrió. «Entonces debe estar feliz porque ahora ya no tengo miedo». Alejandro la abrazó fuerte. El silencio de la noche los envolvió, pero esta vez no había sombras, sino paz. El pasado dolía, pero el futuro tenía luz. Y en ese instante, Alejandro entendió que la justicia no siempre se mide en tribunales, sino en los corazones que vuelven a reír sin miedo. El reloj marcó la medianoche. Sofía ya dormía en su regazo. Alejandro la cargó con cuidado y la llevó a su habitación. Mateo dormía profundamente en su cuna. Los observó unos segundos antes de apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, la residencia Soler volvió a respirar no como una casa de apariencias, sino como un verdadero hogar. El eco de las risas infantiles reemplazó el sonido del miedo, y el hombre, que alguna vez se perdió en el dolor, había encontrado su redención. Alejandro Soler sonrió con calma y susurró antes de dormir: «Mañana será un nuevo comienzo». El sol se levantó lentamente sobre la residencia Soler, iluminando los ventanales con una luz dorada. El canto de los pájaros volvió a escucharse después de meses de silencio. Alejandro abrió los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sintió angustia al despertar. El miedo se había ido y en su lugar había una calma serena que llenaba cada rincón de la casa. Bajó las escaleras en silencio. El aroma a pan recién horneado llegaba desde la cocina. Elena estaba preparando el desayuno mientras tarareaba una melodía suave. Sofía y Mateo jugaban en el suelo con bloques de madera. La risa de los niños era música pura. Alejandro se detuvo unos segundos a observarlos conmovido. «Buenos días, señor», saludó Elena. «Buenos días, Elena. Todo huele delicioso», respondió él. Sofía se levantó y corrió hacia él. «Papá, mira, hice una casa más grande que la de ayer». Alejandro sonrió. «Entonces tendremos que buscar un terreno para construirla, ¿no?» La niña rió y siguió jugando. El teléfono de Alejandro sonó sobre la mesa. Era Javier Montes. Alejandro contestó de inmediato. «Buenos días, Javier». «Buenos días, amigo. Quería darte una noticia.
La jueza confirmó la custodia definitiva. Ya es oficial. Alejandro cerró los ojos unos segundos, dejando que las palabras calaran hondo. Gracias, Javier. No tengo cómo agradecerte. Ya lo hiciste, dijo el abogado. Has demostrado que la verdad siempre encuentra su camino. Disfruta a tus hijos. Ellos son tu nueva vida. Cuando colgó, Alejandro se quedó mirando por la ventana. El cielo estaba despejado y los árboles brillaban con la luz de la mañana. Era como si la residencia hubiera despertado de un largo sueño. Durante el desayuno, Sofía hablaba sin parar. Contaba cómo en el colegio una maestra nueva le había dicho que tenía talento para el dibujo. «Papá, quiero pintar flores como las de mamá Andrea», dijo entusiasmada. Alejandro asintió. «Entonces pintaremos juntos las flores, el jardín y esta casa para que nunca olvides lo que significa la felicidad». Mateo balbuceaba sonidos incomprensibles, pero cada palabra que intentaba pronunciar arrancaba sonrisas a todos. Elena lo tomó en brazos. «Este niño va a hablar antes de lo que pensamos», comentó riendo. Alejandro respondió con tono sereno. «Tiene a su hermana como maestra». «No me sorprende». Después del desayuno, salieron al jardín. El aire era fresco y las flores, ahora cuidadas, volvían a llenarse de color. Alejandro tomó una pala y empezó a remover la tierra. Sofía lo ayudaba jugando con una regadera pequeña. «¿Qué estás haciendo, papá?», les preguntó curiosa. «Estoy plantando nuevas flores. Cada una representará un día feliz que tengamos juntos». Sofía miró la tierra y dijo en voz baja: «Entonces habrá muchas». Besa él. «Porque ahora somos felices todos los días». El tiempo pasó tranquilo. Al mediodía, el cartero llegó con un sobre oficial. Alejandro lo abrió con cautela. Era una notificación judicial. Valeria había aceptado el fallo y no apelaría. El documento confirmaba que se encontraba bajo tratamiento psicológico, ordenado por el tribunal. Alejandro suspiró con alivio. No sentía odio, solo compasión. Por primera vez pensó que quizás con ayuda ella también podría encontrar paz. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Alejandro y Elena se sentaron en la terraza. El cielo estaba lleno de estrellas. La brisa movía las hojas de los rosales que habían florecido otra vez. «Gracias por quedarte», dijo él con sinceridad. «No tenía sentido que me fuera». «Aquí tengo una familia», respondió Elena. Alejandro la miró. Había gratitud en su mirada, pero también algo más. Una ternura que había crecido sin que ninguno lo notara. A veces, la vida destruye lo viejo para que podamos construir algo nuevo, dijo Elena en voz baja. Alejandro asintió. «Sí, y esta vez quiero construir con el corazón, no con el orgullo». Durante los meses siguientes, la residencia se transformó. Las habitaciones fueron pintadas. El jardín floreció completamente, y los niños llenaron los pasillos con risas y dibujos, pegados en las paredes. Alejandro volvió a la corporación, pero ahora organizaba su tiempo de otra manera. Las tardes eran para su familia. Ya no firmaba papeles sin mirar, firmaba momentos, memorias y promesas cumplidas. Un domingo por la tarde organizaron una pequeña reunión los vecinos. Algunos empleados antiguos y amigos de la familia llegaron con comida y flores. Sofía preparó un cartel que decía: «Bienvenidos a la nueva residencia Soler». Todos aplaudieron. Javier llegó también, acompañado de su esposa. No reconocía la casa. «Esto es un milagro, Alejandro», comentó admirado. «No», respondió él con una sonrisa. «No es un milagro, es amor y tiempo». Cuando el sol comenzó a ocultarse, todos se reunieron en el jardín. Sofía tomó la palabra con timidez. «Gracias a todos por venir. Antes esta casa era triste, pero ahora tiene luz». Los invitados la aplaudieron. Alejandro la abrazó emocionado. Al anochecer, después de despedir a los invitados, se sentó junto a la ventana del salón principal. Miró hacia el cielo y susurró una oración. «Gracias, Andrea. Tu jardín volvió a vivir». El viento sopló suavemente y una flor blanca cayó sobre la mesa. Alejandro la tomó entre sus manos y sonrió. Esa noche, cuando apagó las luces, el silencio no le trajo miedo, sino paz. Sofía y Mateo dormían profundamente abrazados. Elena terminaba de guardar los platos en la cocina.
Alejandro cerró los ojos y pensó en todo lo que había pasado. De las ruinas del dolor había nacido un hogar nuevo. Ya no era la residencia del hombre poderoso y distante. Era la casa de un padre que aprendió a amar sin orgullo y sin miedo. La oscuridad había quedado atrás y frente a él se abría un horizonte lleno de esperanza. Cuando el reloj marcó la medianoche, Alejandro murmuró en voz baja: «Hoy termina una historia y comienza otra. La historia de una familia que encontró la luz después de la tormenta». Y así, con el corazón en calma, se durmió mientras la luna brillaba sobre el jardín. Un testigo silencioso de su nueva vida, los meses pasaron con la suavidad de una brisa tranquila. En la residencia Soler ya no se oían gritos ni llantos, solo las risas de Sofía y Mateo, los pasos apresurados por el pasillo y el murmullo del viento entre los rosales. La paz había regresado y con ella una nueva forma de vida. Alejandro despertaba cada día al amanecer. Ya no se apresuraba a revisar correos ni a hacer llamadas. En cambio, preparaba el desayuno con Elena y jugaba con sus hijos antes de salir al trabajo. El reloj ya no dominaba sus días. Ahora era el corazón el que marcaba el ritmo de su vida. Una tarde de domingo, mientras tomaban limonada en la terraza, llegó una carta inesperada. Era un sobre color crema con una caligrafía que Alejandro reconoció de inmediato. Valeria. Su respiración se detuvo un instante. Elena lo observó con cautela. «¿Va a leerla?», preguntó. «Sí», respondió él con voz baja. Sofía jugaba cerca, ajena a la atención de los adultos. Alejandro abrió el sobre. La carta estaba escrita con tinta azul y comenzaba con un tono sereno. «Alejandro, no espero, perdón, pero necesito decirte que estoy en tratamiento. Cada día enfrento lo que fui y lo que hice. No hay noche que no recuerde los ojos de Sofía y Mateo. No hay día en el que no desee volver atrás. No te escribo para justificarme, sino para agradecerte por haber salvado a los niños de mí. Tal vez no lo creas, pero tu decisión también me salvó. Espero que algún día ellos puedan crecer sin odio y que tú encuentres paz. Valeria». Alejandro guardó silencio. Elena lo miraba sin decir palabra. Al final él dobló la carta con cuidado y la dejó sobre la mesa. «No la destruiré», dijo, «no porque la necesite, sino porque algún día mis hijos deberán saber que el perdón también tiene su lugar». Esa noche, cuando acostó a los niños, Sofía le preguntó con curiosidad: «Papá, ¿por qué estás triste?». «No estoy triste, Sofía, solo pensativo, pensando en mamá Andrea». «Sí, también». Ella lo observó en silencio unos segundos. «¿Y en Valeria?». Alejandro la miró sorprendido. «¿Por qué preguntas de eso?». «Porque a veces nombras su nombre cuando duermes», respondió la niña con inocencia. Alejandro sonrió con tristeza. «A veces los recuerdos duelen, pero nos ayudan a no repetir los errores». Durante las siguientes semanas, la carta quedó guardada en un cajón. No volvió a mencionarse, pero el pensamiento del perdón empezó a germinar en el corazón de Alejandro. No era fácil, pero comprendió que soltar el rencor no era debilidad. Era la única forma de seguir adelante. En paralelo, la vida cotidiana siguió su curso. Sofía comenzó clases de pintura. Mateo dio sus primeros pasos. Elena se convirtió en la figura constante que llenaba el hogar de ternura. Su presencia era silenciosa pero poderosa. Cada comida, cada sonrisa, cada consejo tejían una red invisible que sostenía la familia. Un día, mientras Alejandro la observaba ordenar los libros de los niños, comprendió que ella no solo había cuidado de su casa, sino también de su alma. «Elena», dijo él en voz baja, «¿te das cuenta de que tú nos devolviste la vida?». Ella se sonrojó. «Yo solo hice lo que debía». «No», respondió Alejandro. «Hiciste mucho más, nos diste amor sin pedir nada». Elena lo miró a los ojos, y por un momento ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos no era incómodo. Era un lenguaje distinto, hecho de comprensión y gratitud. Esa misma semana, Alejandro llevó a Sofía al parque donde solían ir con Andrea. Las flores estaban en plena floración. La niña pintó un cuadro lleno de colores vivos. «Mira, papá», dijo orgullosa, «es nuestra familia».
Aquí estás tú, Mateo, señora Elena y yo. Alejandro sonrió al ver el dibujo. ¿Y quién es la mujer que está más atrás? Sofía miró el papel. Es mamá Andrea, está en el cielo, pero también aquí cuidándonos. De regreso a casa, Alejandro pensó en todo lo que habían vivido. El dolor, la pérdida, la traición, el miedo, pero también el amor, la justicia y la esperanza. Todo eso formaba parte de una misma historia. Una historia de aprendizaje y redención. Esa noche, mientras los niños dormían, Alejandro volvió a abrir la carta de Valeria. La leyó una vez más despacio. Luego tomó una hoja nueva y escribió: Valeria, recibí tu carta. No te odio. Lo que hiciste fue terrible, pero el odio solo seguiría dañando a mis hijos. Ellos están bien. Crecen rodeados de amor, y eso también es una forma de honrar lo que tú perdiste. Espero que encuentres tu propia paz. Alejandro no firmó con rabia ni con orgullo. Solo con serenidad guardó la carta sin enviarla. Quizás algún día lo haría, o quizás no. Lo importante era que su corazón ya había soltado el peso. Al salir al jardín, vio a Elena cerrar las ventanas del salón. El cielo estaba lleno de estrellas. Ella levantó la vista y sonrió. «Hermosa noche», dijo. «Sí», respondió Alejandro. «Una noche de perdón». El viento sopló suave entre los árboles. El aroma de las flores llenó el aire. En ese instante, Alejandro entendió que el perdón no borraba el pasado, pero sí sanaba el futuro. Y mientras la luna se reflejaba sobre la fuente del jardín, supo que por fin había cerrado el último capítulo del dolor. El corazón de Alejandro Soler. Alguna vez roto por la culpa y la pérdida, ahora latía con una fuerza tranquila. Había aprendido la lección más difícil de todas, que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de amar, de proteger y de perdonar. Y así, bajo la luz plateada de la noche, la historia de la familia Soler encontró su eco final. No un eco de llanto, sino de vida. Una melodía suave, nacida del perdón y la esperanza. El amanecer cubría la residencia Soler con una luz dorada. El rocío aún reposaba sobre las flores del jardín y el canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del viento. Era un día especial. Sofía cumplía 9 años y Alejandro había planeado una sorpresa que simbolizaría el nuevo comienzo de su familia. En la cocina, Elena preparaba un pastel de vainilla con fresas, el favorito de la niña. El aroma dulce se extendía por toda la casa. Sofía bajó las escaleras con los pies descalzos, el cabello despeinado y una sonrisa que llenaba el aire de alegría. «Papá, ya huele a cumpleaños», exclamó. Alejandro, que estaba en el salón con Mateo en brazos, la abrazó con ternura. «¿Feliz cumpleaños, mi princesa?» Sofía lo miró con curiosidad. «¿Y mi regalo?» Alejandro sonrió. «Todavía no, pequeña impaciente. Primero desayunamos juntos». Durante el desayuno, Elena colocó flores frescas sobre la mesa. El ambiente era cálido y sencillo, pero lleno de amor. Mateo golpeaba la mesa riendo mientras Sofía intentaba enseñarle a soplar las velas imaginarias. Era una escena cotidiana, pero para Alejandro tenía el valor de una vida entera. Habían sobrevivido al dolor y ahora podían celebrar sin miedo. Después del desayuno, Alejandro tomó la mano de su hija. «Ven, tengo algo que mostrar». Sofía lo siguió intrigada hasta el jardín. El sol comenzaba a elevarse, iluminando las bugambilias que Elena había cuidado con tanto esmero. En el centro del jardín, una pequeña estructura cubierta con una sábana blanca esperaba. Alejandro hizo una pausa. «Este es tu regalo, Sofía, pero no solo tuyo, también de Mateo y de mamá Andrea». Sofía abrió los ojos con asombro cuando Alejandro retiró la sábana. Debajo había una escultura sencilla, tallada en piedra clara. Una madre abrazando a 2 niños. A los pies, una placa de bronce decía: «Donde hubo dolor, floreció el amor». Sofía se quedó sin palabras. «Papá, es mamá, ¿verdad?» «Sí», respondió Alejandro con voz suave. «Y ustedes son los brazos que ella sigue protegiendo». La niña tocó la piedra con delicadeza, como si temiera despertarla. «Está hermosa», dijo. Alejandro se arrodilló junto a ella. «Este jardín era el lugar favorito de tu madre.
Aquí soñaba con verte crecer. Y aunque no esté con nosotros, sigue aquí en cada flor, en cada amanecer. Sofía asintió. Entonces cuidaré este jardín todos los días para que nunca se marchite. Elena observaba desde la puerta. Sus ojos brillaban de emoción. Alejandro se acercó a ella. Gracias, Elena. Sin ti, este jardín no habría vuelto a florecer. Ella bajó la mirada sonrojada. No me agradezcas, señor. Solo ayudé a que el amor volviera a respirar aquí. Alejandro tomó aire como quien guarda fuerzas para decir algo importante. No me llames, señor. Llámame Alejandro. Desde hoy somos una familia. Elena lo miró sorprendida. Alejandro sonreía con sinceridad. No era una confesión precipitada, sino el reconocimiento de una verdad que había crecido lentamente entre los días compartidos. Elena asintió con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, gracias, Alejandro. Esa tarde, los 3 adultos y los 2 niños trabajaron juntos en el jardín. Sofía plantó margaritas. Mateo arrojaba tierra por todas partes. Alejandro y Elena reían mientras intentaban mantener el orden en medio del caos. Cada risa era un ladrillo nuevo en la reconstrucción de su hogar. Al atardecer, el cielo se tiñó de tonos anaranjados y violeta. Encendieron pequeñas velas alrededor de la escultura. Sofía pidió un deseo antes de soplarlas. ¿Qué pediste?, preguntó su padre. No puedo decirlo porque no se cumplirá, respondió con picardía. Alejandro la abrazó y dijo al oído, no hace falta pedirlo, ya se cumplió. Mientras la noche caía, Elena llevó a Mateo a dormir. Sofía se quedó junto a su padre en el jardín. Papá, ¿crees que mamá Andrea está feliz ahora? Alejandro la miró y asintió. Sí, Sofía, porque ve que sus hijos están rodeados de amor. Sofía sonrió. Entonces, yo también soy feliz. Cuando Sofía entró a la casa, Alejandro se quedó unos minutos más bajo las estrellas. El silencio no era vacío, sino pleno. Recordó los días oscuros, las lágrimas, la rabia, la culpa. Todo eso ahora parecía tan lejano. Había aprendido que el perdón no se pide solo con palabras, sino con actos. Y él por fin estaba cumpliendo su promesa, criar a sus hijos con amor y justicia. De pronto sintió una brisa suave. Las flores de bugambilia se movieron levemente. Por un instante creyó oír una voz que el viento traía desde lejos. Gracias, Alejandro. No sabía si era su imaginación, pero sonrió. Miró al cielo y susurró, gracias a ti, Andrea. Esa noche, cuando las luces se apagaron, la residencia no parecía una casa cualquiera. Era un santuario de amor renacido. En el centro, la escultura de la madre abrazando a sus hijos brillaba con la luz de la luna, como un recordatorio eterno de que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Alejandro cerró los ojos y pensó, el dolor se marchitó, pero el amor floreció. Y con ese pensamiento, el hombre que había perdido todo se durmió, sabiendo que al fin había encontrado su hogar. El jardín de Andrea se convirtió desde entonces en el corazón vivo de la residencia Soler. Allí crecían las flores de los sueños y la memoria de una familia que había aprendido a sanar, y cada nuevo amanecer traía el mismo mensaje. El amor verdadero no se destruye con la oscuridad. Solo espera la luz para volver a florecer. La historia de la familia Soler no es solo un relato de justicia, sino una reflexión profunda sobre el poder del amor, la valentía y el perdón. Alejandro fue un hombre que, cegado por el trabajo, olvidó mirar lo esencial, el corazón de sus propios hijos. Pero cuando decidió abrir los ojos y enfrentar la verdad, encontró no solo la redención, sino también una nueva vida junto a ellos. Sofía, una niña pequeña pero valiente, nos enseñó que la verdad no depende de la edad y que incluso la voz más inocente puede iluminar la oscuridad. Elena, con su bondad silenciosa, demostró que la compasión tiene la fuerza de sanar heridas que ni el tiempo puede borrar. Esta historia nos recuerda que nunca debemos callar frente a la injusticia, que el trabajo jamás debe robar el espacio del amor familiar y que escuchar a los niños es a veces la forma más pura de descubrir la verdad.
Cuando somos capaces de amar, de proteger y de perdonar, incluso las ruinas del dolor pueden transformarse en flores de esperanza. El pasado no define quiénes somos. Las decisiones que tomamos para sanar sí lo hacen. En el silencio del perdón y en la luz del amor verdadero, la familia Soler encontró su hogar. Y con ello, la lección más importante: el amor siempre florece cuando se le da la oportunidad. Si crees que las historias pueden tocar el alma y cambiar la vida de las personas, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos, llenos de emoción, esperanza y verdad. Comparte este video, deja tu comentario y cuéntanos qué enseñanza te dejó la historia de la familia Soler. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo, donde el amor, la fe y la justicia volverán a encontrarse.